Así que los robots crearán empleo y destruirán empleo. Pero, ¿cuál será el saldo? ¿Crearán más puestos de trabajo de los que destruirán? ¿O al revés? La tecnología hoy destruye mucho más empleo de lo que crea. Estos señores del Foro Económico de Davos creen que se destruirán más de los que se crearán. Este informe suyo se titula El futuro de los trabajos. Calcula que entre 2015 y 2020 habrá una pérdida total de más de 7 millones de empleos y que en el mismo periodo se crearán 2 millones. La resta es sencilla. 7 menos 2, 5 millones de puestos de trabajo destruidos. ¿Es el fin del pleno empleo? ¿Pleno empleo? ¿A qué se refiere pleno empleo? Al concepto keynesiano de pleno empleo de cada persona en edad de trabajar un puesto de trabajo. No, esto ha muerto. Esto ya ha dejado de existir. Ha dejado de existir esto. Más parados que trabajadores. Si esos pronósticos se cumplen, los robots traerán más desigualdad al planeta. Que vamos a una situación en donde unos pocos, que será un 20%, ¿no? Tampoco será un 1%, sino un 20%, trabajarán mucho y ganarán mucho. Otros, que puede ser otro 20%, trabajarán mucho y ganarán poco porque será trabajo de baja cualificación. Y habrá una gran masa de gente que en el fondo son lo que se llama gente sobrante, ¿no? Y hay que pensar en qué hacer con esta gente y qué hacer por ellos. El análisis lo comparten aquí. En este informe de la Casa Blanca en tiempos de Obama, analizaban el futuro de la inteligencia artificial y advertían de un potencial incremento de la desigualdad económica. Igual lo ve el científico Stephen Hawking, una de las mentes más privilegiadas de la humanidad. En este artículo escribió que la inteligencia artificial acelerará la ya creciente desigualdad económica en todo el mundo. El físico asumía esto como inevitable y socialmente destructivo. En España, concretamente, en un horizonte de 15 años pueden llegar a desaparecer 8 millones de puestos de trabajo. Una cifra evidentemente brutal. Es la 1 de la madrugada, medianoche en Canarias. Continuamos en La Sexta Noche en directo. Esa máquina que ven es una impresora 3D, es el futuro. Dentro de unos años, lo comentábamos antes, podrá hacer edificios en tan solo horas. Está ahora mismo construyendo una pieza, está llegando a esa máquina 3D en hormigón, si no me equivoco. Después conoceremos exactamente qué pieza es, para qué sirve y las utilidades de una máquina que puede revolucionar. Estaríamos hablando de una nueva revolución industrial, mejor dicho, una nueva revolución tecnológica, que va a dejar a mucha gente en el paro, y de eso precisamente vamos a hablar con nuestro economista de hoy, Santiago Niño Becerra. Un placer, gracias. ¿Qué tal? Buenas tardes. ¿Qué tal? Un placer, como siempre, tenerte aquí. Vamos a hablar de cómo hay que prepararse en el mundo de la educación, los gobiernos, la preparación para los parados. La renta básica puede ser la solución cuando con tan solo el 5% de la población humana seamos capaces de generar el 100% de los bienes del planeta. Va a sobrar gente, de alguna manera. Vamos a ver, y antes de empezar con este debate, un reportaje en el que rápidamente vemos cómo se prepara o no este país para la llegada de esta nueva revolución tecnológica. Conocemos los datos. Sabemos que el 12% de los trabajadores españoles podrían ser sustituidos a corto plazo por robots, que más de un 40% de las tareas manuales en España podrían desaparecer, que 5 millones de personas en Europa se irán al paro para siempre en apenas 3 años. La pregunta es, ¿cómo afrontamos esta cuarta revolución industrial? Tenemos que vincular la universidad al mercado laboral. El 47% de las profesiones actuales van a desaparecer. Lo que queremos hacer es que España compita. Competir por arriba es apostar por los nichos tecnológicos. Nuevas tecnologías, innovación. Alumnos que están estudiando carreras podrían trabajar en un trabajo en un futuro que todavía no existe, no está formado. En Europa se habían quedado cientos de miles de puestos de trabajo sin poder cubrir por falta de cualificación en nuevas tecnologías. Ellos son los tutores de los nuevos profesionales. Desde la educación primaria, desde la ESO, están impartiendo ya en tecnología la asignatura de robótica. Cuando tú sacudas a DOT, empezarás a moverse, ¿vale? Vale. Mejor aquí
es un poco más duro. La tecnología va tan sumamente rápido que la formación tiene que ser una formación directa, es decir, en vena. Pero insisten en la necesidad de un sistema educativo común en todas las comunidades autónomas. El tema de que hay comunidades autónomas que están invirtiendo mucho más dinero en formación profesional. Recordamos, eje 1 del robot, eje 2... Nosotros estamos trabajando con las empresas punteras del sector. ¿Qué nos demanda la empresa? Entonces nosotros le formamos en eso. Esto es una maqueta diseñada para la formación. Y bueno, se podría implementar en una farmacia. En todo el proceso controlamos la producción. En el caso de que no sea el bote correcto o el peso, lo desecharíamos. Desde Europa advierten, son malos tiempos para las letras y el momento de las ingenierías. Es que ahora mismo hay alumnos que están estudiando carreras que van a estar obsoletas cuando acaben la carrera. Yo hice licenciatura en Historia y después máster de formación del profesorado y intenté buscar trabajo de profesor de secundaria, pero no había manera. Entonces me dije, voy a estudiar un módulo que es lo que tiene salida, así que poco a poco lo voy sacando. Queda mucha gente fuera que quisiera estudiar robótica. Eso requiere inversión. Hay barreras que hay que superar y otras que se van superando. Este es Da Vinci, el cirujano estrella del Hospital Clínico San Carlos de Madrid. Junto a él, Jesús. Un equipo de La Sexta Noche ha comprobado desde dentro cómo llevan trabajando juntos más de 10 años. Tienen miles de funciones, aparte que pues todos estos pedales son los que nos ayudan a hacer la intervención. No se piensa en los movimientos, son automáticos y prácticamente vas progresando según progresa la cirugía. Estas nuevas tecnologías son el presente. Reciclarse a tiempo siempre es una opción y puede que la única para el 1,5 millones de españoles sin trabajo que supera los 45 años. La parte positiva, en 2020 se crearán 2,5 millones de nuevos oficios. La cuestión es estar preparados. Que cómo la robótica va a tener efecto en la economía y en nuestra vida. Por ejemplo, la automoción, un sector fundamental en la economía española. Construir coches. Bueno, pues en las troquelerías, en las fábricas de coches van a desaparecer miles de puestos de trabajo en España, manteniéndose o incluso aumentando la producción por la llegada de los robots. Esto tendremos que estar preparados para ubicar a toda la gente que va a salir despedida de esas factorías. ¿Cómo empezamos? Para empezar, hace 10 años no sabíamos que esto iba a llegar tan rápido, pero la robótica va a toda velocidad. Sí. A ver, para afrontar lo que vamos a hablar hoy, sí, pienso que es absolutamente fundamental considerar dos cosas. En primer lugar, que hoy es posible generar PIB con 0 personas. 0, ¿eh? Segunda cosa, que es absolutamente imprescindible considerar cómo va a evolucionar la inteligencia artificial, o sea, cuál es el recorrido. Esto lo que nos viene a decir es que la tendencia en el corto, medio, largo plazo, según las profesiones, empleos a mansalva van a desaparecer. ¿Por qué? Bueno, pues porque sean sustituidos por tecnología. Y en segundo lugar, claro, una de las cosas que va a salir hoy, de una forma o de otra, es qué tendremos que hacer, cómo tenemos que afrontar esta realidad, porque eso es una realidad, ¿eh? Bueno, pues de alguna forma esto dependerá de cómo evolucione esta inteligencia artificial. Por ejemplo, hay un desarrollo que se llama DeepMind, que ya conocerás, que es de Google, que lo que busca, de alguna forma, es inteligencia artificial, es relacionar, vincular estas realidades, datos, bases de datos inmensas, para llegar a conclusiones y extraer consecuencias. Claro, la pregunta, ¿no? Es decir, hace 10 años se preveía esta evolución, de alguna forma sí. Recordemos que en 1996 ¿sí? Un ordenador ya ganó al campeón del mundo de ajedrez. Es verdad que fue una partida. Sí. Sí, pero es que en el año 1997 un campeonato, 7 partidas, entre ese ordenador y Kasparov, lo ganó el ordenador. Deep Blue, creo que se llama el ordenador. No, el del 97 era Deeper Blue. Ah, Deeper Blue. Más allá de la profundidad. Ya. Azul más profundo, ¿no? El Deep Blue era el del 96. Sí. Bien, en el año 2011 ha desarrollado IBM un cacharro que se llama Watson.
que ganó el concurso de televisión Jeopardy, que tiene lugar en Estados Unidos. Lo ganó a un doblete de 2 ganadores. Bien, y esto estamos hablando simplemente de juegos. Ahora apliquemos todo esto a un entorno productivo, apliquemos todo esto a un entorno evolutivo en el que evidentemente esto tienda a evolucionar, tienda a crecer, porque evidentemente se consiguen ahorros de costes. ¿Cómo nos preparamos? Estábamos viendo en ese reportaje cómo hay algunos centros de formación profesional, algunos centros de enseñanza que ya empiezan a enseñar robótica y a preparar a los chavales para lo que van a ser esas profesiones del futuro. ¿Cómo cambiamos la educación en este país, el sistema educativo? A ver, yo creo que hay 2 caminos distintos. En primer lugar, está las profesiones que tendrán que ser evidentemente hipertecnológicas, formación. Luego veremos cómo se forma la gente. Hipertecnológica, estamos hablando de ingenierías de altísimo nivel, estamos hablando de biotecnología, estamos hablando de tecnogenética, dejando al margen temas morales y cosas de estas. Evidentemente, aquí hay un recorrido tremendo. Lo que pasa es que aquí estamos hablando de unas personas que han de tener unas características especiales. Es decir, no se puede dedicar a la biotecnología a estos niveles personas que no tengan capacidad intelectual para hacerlo. Y luego están las actividades hoy por hoy, subrayo, no hipertecnológicas. Por ejemplo, un sommelier. Un sommelier, esto hoy por hoy no puede tecnificarse. Un chef, hoy por hoy no puede tecnificarse. Es hoy por hoy más sustituible por un robot, un cirujano, que no una enfermera que haga asistencia a enfermos, ¿no? ¿Sí? Es decir, que se nos está polarizando, siempre pasa lo mismo, hacia posiciones hipertecnológicas y hacia posiciones, de momento, insisto, no hipertecnológicas. Todo dependerá de cómo evolucione esta inteligencia artificial. Aquellas profesiones que tengan digamos, donde el trato humano sea importante, exacto, tendrán más futuro, mientras que sean meramente técnicas, no. Hoy por hoy, las profesiones en las que la carga humana sea fundamental, un psicólogo infantil, sí, por ejemplo, sí, tendrán mucho recorrido, insisto, hoy. Pero en función de cómo evolucione la inteligencia artificial, tal vez mañana el psicólogo de un niño sea una máquina. Bueno, tendrían las máquinas que desarrollar empatía, ya veremos efectivamente si llega a tal punto la inteligencia artificial. ¿Y los parados? ¿Qué hacemos para que, a medida que la sociedad se vaya tecnificando y los robots sustituyan a los humanos en fábricas, ahí va a haber muchos parados en el arcén, habrá que prepararles? A ver, lo que nos están diciendo los políticos es que los ordenadores, las máquinas, están destruyendo empleos, pero están creando otros empleos. Bien, esto es cierto únicamente en parte. Por ejemplo, Amazon va a crear 100.000 empleos en Estados Unidos, va a crear 100.000 empleos, pero estos cambios que va a hacer Amazon van a destruir a 120.000 empleos, ¿no? Es decir, esto solamente es cierto en parte. ¿Por qué es cierto en parte? Porque hoy la tecnología permite, insisto, generar PIB con 0 trabajadores. Claro, ante esta realidad, la única vía, claro, hace 200 años hubiera estallado una guerra, evidentemente, ¿no? Hoy en día, la única vía que queda, como no hay trabajo para todo el mundo, insisto en esto, no hay trabajo para todo el mundo, una de dos: o se reparte el trabajo, que yo creo que hay gente que defiende esto, que yo creo que esto es inviable porque la productividad baja, o bien se pone en marcha una renta básica para dar unos recursos al menos suficientes para que la gente pueda sobrevivir. ¿Y quién paga esa renta básica? ¿Los propietarios de los robots que han echado a los humanos de las factorías? ¿Quién la pagaría? Bueno, que los robots paguen impuestos, esta también es una corriente que defienden ciertas personas. En Francia, en los años 90, con el gobierno de Michel Rocard, se planteó que los robots pagaran seguridad social. Aquella línea fracasó totalmente por una razón. En primer lugar, porque yo creo que esto es extrapolable a España, ¿no? También, o a cualquier país. Claro, una empresa pone en marcha una línea robótica o unas líneas robóticas, robotiza producción para tener ahorros de costes y ser competitivos. Entonces, si se le hace pagar un impuesto o una tasa por estos robots, una contribución fiscal por estos robots, su competitividad se resiente. Además, hay otra cosa. Claro, si alguien paga impuestos, tiene derecho a contraprestación. ¿Qué contraprestación van a tener los robots si pagan impuestos? ¿Se les va a poner más aceite cuando haya que engrasarlos? O sea, se puede crear un impuesto que sea en parte confiscatorio para compensar
la rebaja de trabajo que implica la puesta en marcha de ese robot. Esto es factible. Pero yo creo que tendrá un recorrido muy breve porque habrá una oposición. O sea, la sensación que ahora mismo hay muchos jóvenes estudiando carreras en la universidad que son trabajos, carreras en peligro de extinción. Totalmente. Es que, a ver, yo, en mi opinión, el concepto de... y déjame que lo acabe esto. El concepto de universidad que tenemos ahora y el de escuela están muertos estos conceptos. Yo creo que están muertos. O sea, el concepto de universidad que tenemos es una universidad todavía de raíces napoleónicas, que lo que formaba era en profesiones que eran eternas. Hoy por hoy las profesiones son totalmente variables, son flexibles. ¿Sabes? ¿Has cambiado alguna vez una pantalla de un iPhone? No. ¿Y sabes cómo se hace? No, ni ninguna Bueno, idea, pues vamos, en YouTube hay un tutorial que te enseña a cambiar pantallas de iPhone y otro que te dice las herramientas que necesitas para hacer el cambio este. Es decir, hoy en día lo importante es saber lo que hay que hacer en el momento que hay que hacerlo. Y cada vez se está preguntando menos cómo has adquirido esos conocimientos. Entonces, claro, esto nos cambia el paradigma de lo que es el concepto de universidad, el concepto de escuela. Yo creo que hoy por hoy los centros educativos, más que enseñar cosas, que también, pero tienen que enseñar a aprender a aprender. Tienen que enseñar, insisto, a aprender, lo cual significa que chicas, chicos que estén interesados, o adultos, que estén interesados en algo, que incluso sea parte de su hobby, algo que les vaya de verdad, profundicen por ahí. Que sepamos reciclarnos constantemente. Eso también. Vamos a abrir el debate. Voy a empezar con Carmen. Adelante. Bueno, yo quería hacerle una pregunta porque, claro, si llevamos, digamos, este planteamiento a un extremo, es decir, se puede producir con 0 personas, la pregunta que nos tendríamos que hacer de seguido es ¿para quién produciríamos? Porque si esas personas no tienen trabajo, porque estamos pintando un mundo sin trabajo. Yo no creo que ocurra así. Al final yo creo que ocurrirá como cuando se mecanizaron los telares de Manchester, que aparecerán nuevas profesiones, nuevos oficios que ahora no imaginamos siquiera. Pero en cualquier caso, bueno, pues esas empresas esas que producen con 0 personas tendrán unos beneficios superlativos y por tanto pues habrá que buscar la manera de sacarle el mayor beneficio para quienes no tienen trabajo a esas empresas. Claro. Las empresas que trabajen, que produzcan con 0 trabajadores, tendrán una productividad enorme, unos costes caerán en vertical, lo cual hará que los precios caigan y estos bienes puedan ser consumidos por quienes reciben la renta básica. Es decir, de alguna forma, porque claro, esto no es generalizable a todo el mundo, evidentemente, porque luego hay otro tema que no hemos hablado, no sé si se conoce, igual lo explico un poco, lo que se llama la paradoja de Solow. No lo hemos tratado. A ver, la paradoja de Solow es una cosa muy simple, parece una cosa muy complicada, pero es muy simple. Es decir, Solow, que es un premio Nobel de Economía, lo que dice es que hoy en día se podrían mecanizar, automatizar muchas tareas, pero que no se automatizan porque la inversión que habría que hacer sería tan salvaje que la rentabilidad no compensaría la inversión que se hace, con lo cual no se automatiza. Voy a abrir el debate. Antes comentábamos el dato de que en unos años el 5% de la población podría hacer el 100% de la producción mundial. ¿Podría crear un agravio a esos ciudadanos de primera y de segunda? Unos pocos que trabajan y unos muchos que, no sé, tendrán que formar parte de una sociedad ociosa. Yo creo que todo está más inventado de lo que parece, pero no sé si conocéis las novelas de Isaac Asimov, Yo Robot, que me imaginaba un mundo tomado por la robótica. Bueno, evidentemente un mundo donde la robótica predominara de esa manera, habría una resistencia, o sea, la batalla que hemos visto de los taxistas contra los Ubers sería nada. Entonces, bueno, yo creo que en realidad no se conseguiría, o estamos lejos de una robotización plena de la sociedad, pero en todo caso sí que creo que la paradoja que importante no es tanto la que se subraya hace un momento como que precisamente, bueno, aquí se decía, pues ahora hay carreras que están obsoletas, hay que ir a la tecnorobótica, a las cosas así muy sofisticadas. Bueno, a lo mejor hay que hacerse fuerte en las humanidades, que es allí donde los robots no te pueden desplazar. Y de algún modo, una sociedad tan robotizada y tan tomada por la inteligencia artificial plantearía unos retos que exigirían altas capacidades humanísticas. Porque, por ejemplo, se decía que si los robots pagaran impuestos, ¿a qué podrían aspirar? ¿A qué tipo de contraprestación? Bueno,
pues como pronosticaba Isaac Asimov, a lo mejor a ser declarados humanos, a que se les reconocieran derechos humanos a los robots. Y ahí te quiero ver. Elisa. Bueno, a mí me parece que estamos ante una revolución en la cual se va a producir un salto y vamos a salir a algo diferente que ni siquiera no sé si hemos imaginado. Porque no solamente la robótica, sino un montón de tecnologías disruptivas que, como su propio nombre dice, lo que van a hacer es una disrupción con el mundo que conocemos. Hombre, aquí lo que hay que plantearse realmente es si siempre que la humanidad da saltos, digamos, cuantitativos, puede que sean buenos para el género, para la especie. Esto lo explica muy bien Harari en Sapiens, pero a lo mejor no para cada uno de los individuos. Es decir, probablemente el salto para la especie es muy interesante, pero hay muchos individuos que quedan descolgados y eso ha pasado en los diferentes saltos que ha habido. Esta revolución va a ser todavía diferente porque los trabajadores no son intercambiables y, como decía bien Becerra, van a quedar vacantes puestos poco cualificados y no siempre esas personas van a poder ser recalificables para hacer trabajos más cualificados. Con lo cual nos llega un problema que es puramente humanístico y deontológico dentro del ámbito de la especie, que tenemos que solucionarlo desde un punto de vista humanístico. Es decir, no podemos dar un salto hacia adelante en el que una gran parte de la humanidad quede, digamos, fuera, caiga al vacío. Por lo tanto, habrá que hacerlo de la manera que sea, ¿no? Habrá que hacerlo de una manera que pretenda, que permita que la humanidad... Entiendo que usted defiende la renta básica universal. Sí. Claro, porque sin ese tipo de la renta colchones... básica es un parche. Pues la renta entonces, básica es un parche. Hay que ir a soluciones... Sí, pues ¿qué solución propone? Es decir, la renta básica, y yo la defiendo, ¿eh? O sea, en este programa yo la he defendido. La red se puede pagar. Sí. Los impuestos de los robots. Sí. Es decir, pero la renta básica resuelve el problema durante 10, 15, 20 años. Pero, ¿qué pasará en el 2147? O sea, a ver, si, como dice Rifkin, en algún momento del siglo XXI, para producir el 100% de la producción hace falta solo el 5%, en el año 2200, ¿qué pasará? Sí. Claro, es decir, yo insisto, todo depende de esto. Todo depende de cómo evolucione la inteligencia artificial. Ya veo este programa presentado por una rumba, sin duda. Te presenta y te deja el plato como la patena. No se le producirá a los humanos, sino de forma controlada. Antonio Maestre. Tienes los días contados. Sí. Vasily Leontiev creo que decía que había la analogía del hombre caballo, que decía que por el mismo proceso por el que los vehículos de motor eliminaron al caballo, las máquinas eliminarán la demanda de trabajo de los hombres. Pero yo le quiero preguntar al profesor por el desempleo tecnológico. ¿Cómo funciona el proceso por el cual las empresas con mayor índice o mayor nivel económico pueden automatizar todos los procesos y eliminar puestos de trabajo, lo que además empuja a empresas que no tienen esa capacidad de competir, de automatizar esos procesos y acaba pues eliminando puestos de trabajo o reduciendo salarios y al final los que pierden, como siempre, pues es la clase trabajadora? Claro, es que aquí si tuviéramos otra pizarra aquí al lado, que no la tenemos, habría que hacer una segunda derivada. Imaginemos que esto es la otra pizarra, que es que todo esto pertenece a una galaxia, un decorado, en el que el tercer punto sería la tendencia hacia el oligopolio. Es decir, en un escenario en el que hay empresas que sí que tienen capital para invertir y potenciar su automatización a fin de reducir costes y que pueden desarrollar la inteligencia artificial, se enfrentan competitivamente a otras que no pueden y las absorben o las destruyen, con lo cual tendemos a una situación en la cual hay muy pocas corporaciones gigantescas. Me voy con Antonio y con Roch. Adelante, breves, por favor. Profesor, terrible, ¿no? El futuro que nos espera es el fin del mundo, prácticamente, ¿no? Bueno, se puede ver desde otro punto de vista. Bueno, ya veremos, pero yo no pensaba que iba a ser tan pronto, porque están hablando de 3 años... Porque, claro, todo el sistema económico nuestro está montado en que alguien hace algo, alguien produce algo porque alguien lo va a comprar, se va a beneficiar y lo va a comprar. Pero, evidentemente, si no hay nadie trabajando, ¿quién va a comprar? ¿Usted cree realmente que vamos a ser tan tontos la especie humana de crear unas máquinas que al final lo que haga sea destruirnos a todos los humanos? ¿Has visto Matrix? Bueno, eso se llama bomba nuclear, hace tiempo que ya tenemos unas cuantas. Bueno, pero la bomba nuclear se hace precisamente para que unos y otros no se destruyan. Adelante.
A ver, esto es una tendencia, ¿eh? O sea, es decir, esto no quiere decir que llegará un punto en que cero personas en el planeta harán el 100% del PIB, porque esto es absolutamente... No, pero cuidado. Esto, insisto, lo que quiere decir... A ver, yo no me imagino, porque evidentemente nadie lo compraría, yo no me imagino un bolso de Valentino que lo fabrique un robot. O sea, no me lo imagino. ¿Quién lo fabricará? Lo fabricarán personas y Lo seguirá costando 20.000 euros el bolso este. Y seguirá costando 20.000 euros. Sí, pero el problema, profesor, es que si se desciende tanto el número de personas que trabajan, no se podrán comprar ni el bolso de Valentino ni los productos básicos. Pero esto básicamente lo que asegura, insisto, es reducir los precios de venta de aquellos bienes que sean de primera necesidad. Adelante. Yo creo que cuando introducimos la inteligencia artificial, la robótica y todo esto, el paradigma de futuro cambia. O sea, no estamos ni mentalizados para afrontar lo que nos espera. Es decir, que creo que, antes decía usted que las universidades ya no sirven, yo creo que ya nos servimos nosotros casi para entender ese futuro que van a vivir otros. Nosotros lo podemos imaginar, pero no creo que podamos diseñarlo. Es más, hay una carta que firmó entre ellos varios científicos, unos 1000, que lo firmó Stephen Hawking, advirtiendo que se pueden convertir los robots en nuestros enemigos, que es un poco lo que se ha hablado aquí, que depende de cómo se controle esa inteligencia artificial, se pueden volver en contra nuestra. Bueno, esto parece Terminator 4, ¿eh? Pues por ahí... A ver, eso que iba a decir, esto es la figura de Skynet de Terminator. Correcto. Un robot que toma conciencia a sí mismo y ataca. Pero Steve Hawking, que no es un robot, aunque vaya de esto, ha advertido de la amenaza que existe. Conciencia a sí mismo y del PIB. Sí, a mí lo que pero se supone que los robots les decíamos al principio del programa... Sí, pero si tienen una capacidad para desarrollar inteligencia... Vamos a ver, precisamente, voy a pedir a ver si tengo posibilidad de ver la imagen en alguno. Tenemos muchos monitores todos girados. Gracias. Vamos a ver ahora una pieza elaborada por una impresora en 3D. Yo tengo curiosidad porque llevan unas pocas horas trabajando en esto. Es el futuro. Esto, Santiago, dentro de unos años construirá edificios enteros esta máquina. Ya los construye. ¿Ya los construye? Jesús. Cuando yo empezaba este programa aún no era. Ya fíjate a la 1 y ya los construye. Ahora, perdona un momento, ahora el objetivo es imprimir hígados. ¿Imprimir hígados? Hígados. Orejas ya se están imprimiendo, ¿eh? Orejas ya sí. Orejas humanas. El mundo de la casquería estará contento. Bueno, vámonos de momento a conocer el funcionamiento de esta impresora 3D. Andrea, adelante. Oye, Iñaki, yo estoy fascinada con esta impresora 3D en cemento que se dice pronto. Aquí está Vicente y su equipo construyendo. Ahora nos van a decir qué es lo que están construyendo, pero llevan ya, desde que hemos empezado el programa, con la máquina en marcha, que es exactamente lo que estamos viendo aquí. Mira, nos ponemos aquí para que nuestros compañeros lo puedan enseñar. ¿Qué es exactamente lo que estáis haciendo? Bueno, pues ahora lo que está haciendo es un trozo de muro a escala real de lo que sería un muro de carga para una casa, una vivienda real en este caso. Esto es un prototipo, una impresora 3D en hormigón, y lo que estamos haciendo ahora es buscar financiación para poder hacer esta máquina 4 veces más grande. Y construiríais casas en unas 6 horas. Sí, de 6 a 8 horas se puede construir una vivienda unifamiliar de unos 50 metros cuadrados para poder vivir una familia de 4 personas, y se puede hacer en 6 a 8 horas, lo que es la estructura. Esto que tenéis aquí es un muro de carga, pero mira que os voy a enseñar cómo quedaría una casa construida con este muro. Es esta que tenemos aquí. A ver si nos la pueden enseñar nuestros compañeros. Aquí la veis. Esto, Vicente, es una casa ya, evidentemente, esa pequeña escala, pero aquí tenemos la cocina, el baño, el comedor. Sí, una vivienda unifamiliar, como comentaba, 2 habitaciones, un baño, cocina, comedor, totalmente impresa en 3D, es un modelo a escala 1.6 y es lo que se podría hacer con este prototipo, y lo que queremos hacer es este mismo tipo de vivienda o diferente, según el modelo, curva, forma, según el cliente quiera. Con la máquina grande podremos hacer todo ese tipo de construcciones. Y no solo esto, sino que también lo que tenéis aquí, Vicente, es una silla. Sí, aquí hemos hecho esta tarde, mientras el programa estaba en marcha y demás, hemos ido haciendo diferentes pruebas, hemos hecho una silla. Sí, en la silla, como te comentaba, bueno, hay que esperar que fragüe en torno a 6 a 10 horas para que te puedas sentar, y mañana ya la podrás utilizar. Y aquí hemos utilizado, en este caso, cemento blanco con otra composición para haceros el logo de La Sexta sobre el fondo verde, para que lo tengáis de recuerdo. Bueno, he de deciros que esta silla que veis aquí no la levantamos porque, como el cemento está recién colocado, podemos decir, pues claro, si la ponemos de pie se rompería. Oye, Vicente, vuestra historia es muy curiosa porque puedo decir que casi como Steve Jobs en Apple, empezasteis en un garaje. Sí, así es. Nosotros empezamos como hace 2 años con un modelo de negocio enfocado a la impresión, prototipado e impresión 3D en plástico.
acabamos de estudiar Ingeniería de la Edificación en la Universidad Politécnica de Valencia y claro, en plena crisis fue cuando terminamos de estudiar. Entonces no encontrábamos trabajo y demás y se nos ocurrió pues la manera de sacarnos nosotros las castañas del fuego. ¿Y os cuesta mucho encontrar financiación? ¿Tenéis ayudas públicas para poder llevar esto adelante? Bueno, por el momento, a ver, ayudas públicas hay que solicitarlas, la solicitud, presentarlas, informes y demás, estamos en ello. Es un poco más costoso, pero a ver, las haylas, para hay que pedirlas y demás. También está, por otra parte, financiación privada, que se puede conseguir también es un poco más costosa, porque hay que conseguir convencer de tu producto, de la viabilidad y demás. Pero bueno, existir existen. Y ya por último, Vicente, ¿cuánto tiempo calculáis que necesitáis para que esta máquina sea una realidad a gran escala y, como dices, se puedan construir esos edificios de 50 metros, esos pisos? Bueno, pues con una buena financiación pretendemos que de 8 meses a un año tengamos la máquina grande y podamos imprimir la primera casa. Bueno, pues lo veremos aquí en La Sexta, cuando tengan esa financiación, ahí estaremos para ver cómo se construyen, Vicente, esos pisos. Muchas gracias. Aquí dejo la máquina trabajando. Bueno, muchas gracias. La verdad que sorprendente es el futuro, el I+D+I, ese I+D+I al que nuestro gobierno le hace tan poquito caso ahora mismo y que puede significar el futuro para la economía de este país. Y como bien decía Santiago Niño Becerra, el próximo paso es, a través de esas máquinas 3D, crear órganos para trasplantes, crear córneas, corazones, hígados, etcétera. Que no le den financiación a ese señor. Nos van a destruir a todos, bueno, que no le den financiación. Si él no lo hace, resulta que la tecnología nos va a destruir a por lo menos todos, que es una empresa española. Hay una cosa que no ha dicho, no sé por qué, pero en Rusia, que es algo parecido, ya se han impreso módulos habitables, también en 8 o 9 horas, $12.000 cuesta. Pues fíjense ustedes, lo barato que puede salir la casa. Esta es una de las cuestiones, la tecnificación de la sociedad es uno de los temas que aparece precisamente en este libro, Mails, de Santiago Niño Becerra, donde ustedes han planteado cuestiones que el profesor ha contestado. Como siempre ha sido un placer, Santiago, tenerte aquí con nosotros y hablar de este tema que nos interesa mucho.